Okay, this unit we're going to be speaking about adjectives and adverbs. If you don't know, adjectives and adverbs in English have the same use as in Spanish. Okay, los adjetivos y los adverbios en inglés tienen el mismo uso que en español. Los adjetivos nos sirven para describir cosas, objetos, personas, animales, lugares. Y los adverbios nos sirven para describir un verbo, cómo se hace o de qué forma, ¿sí? Here we have adjectives tells us about nouns, what size it is, what color, how many of them are, how something feels, how something looks, how something sounds, how something tastes, how something smells, and how something behaves, and also the shape of it. Los adjetivos pueden estar separados o en diferentes categorías dependiendo de qué sea lo que nos describen, ¿sí? Nos sirven para decir cómo es algo, de qué tamaño, de qué color, cuántos hay, cómo se siente, cómo se ve, cómo huele, etc. And they always go before the noun they are describing. Opuesto al español, los adjetivos en inglés van antes de lo que describen. Por ejemplo, en español yo digo, la bolsa es grande y roja. En inglés yo tendría que decir the red big bag, okay? Here we have a list of adjectives that are really common, and you're going to use this list for an activity the next week. We have appearance adjectives like adorable, beautiful, glamorous, magnificent, old-fashioned, ugly. Adjectives can be positive or negative. Recuerden que los adjetivos pueden ser positivos o negativos, pues pueden ser algo bonito o algo feo. We have the color adjectives like orange, yellow, green, purple, white, pink. Todos los colores entran aquí. Condition adjectives. De condición, ¿cómo está algo? Alive, important, tender, clever, better. Feelings, like bad feelings, like clumsy, embarrassed, jealous, mysterious, repulsive, or good feeling adjectives like agreeable, kind, obedient, faithful, delightful. We also have shape adjectives like chubby, narrow, square, curved, straight, como es algo, cuadrado, redondo. Size adjectives, el tamaño, large, massive, small, immense, tiny, big. Sound adjectives, cómo suena algo, cómo se escucha, melodic, voiceless, quiet, thundering, whispering, noisy. Time adjectives que nos hablan del tiempo, ancient, modern, rapid, quickly, old-fashioned, early. Taste and touch adjectives like delicious, nutritious, fresh, bitter. The touch adjectives like how it feels something when you touch it, como se siente algo cuando lo tocas, like breeze, chilly, boiling, cuddly, cool, soft, hard, rough. Quantity adjectives, empty, heavy, numerous, few, sparse. Y también podemos tener los number adjectives. Aquí los números entrarían como parte de un adjetivo. Adjectives describe nouns and adverbs describe verbs. Adverbs always go after the verb they are describing. An adverb is also a word that tells us when, where, and how. Un adverbio nos dice cuándo, dónde y cómo o de qué manera se hace algo. Los adverbios siempre van a ir después del verbo. Por ejemplo, he runs quickly. Él corre rápidamente. Generalmente vamos a tener la terminación li para los adverbios y la terminación li en español equivale a mente, rápidamente, curiosamente, melódicamente, etc. An adverb describes a verb, an adjective, or another verb. It tells us where, when, how much, and with what frequency. An adverb can tell how, cómo, quietly, peacefully, carefully, slowly, badly, easily, where, dónde, en qué parte, no específicamente, pero aquí vamos a usar palabras como above, far, away, back, here, behind, below, down, upstairs, downstairs. When, cuándo,
Now, yesterday, soon, later, tomorrow, tonight, today, last year, last month. How much? ¿Cuánto? Quite, fairly, too, entirely, very, almost, barely, completely, enough, deeply. And how often? ¿Con qué frecuencia? Always, sometimes, never, ever, rarely, etc. Here we have an example. This tablet was very expensive. Please hold it carefully. Esta tableta o esta tablet fue muy cara. Por favor, sosténla cuidadosamente. Adjectives describe nouns, as I told you. You have a beautiful car. First goes the adjective and then the noun. Christian looks tired. If we have a verb to describe someone or something, the adjective goes after the verb. Si tenemos un verbo, puede ser como looks, puede ser como is, etc. Va a ir después del verbo. Pero si no tenemos un verbo, entonces va a ir antes del objeto al que describimos. It was cold yesterday. Aquí también tenemos el verbo was, que es el verbo to be en pasado. Es por eso que va después del verbo y el sujeto sería it y estaríamos hablando del día. Some adjectives look like verbs. Many English adjectives end in ing or ed. You will study the difference between adjectives like confusing and confused later in another grammar. Aquí tenemos que hay adjetivos que parecen verbos porque terminan en ing o en ed como los que tenemos a continuación. Confusing, amazing, exciting, tiring, boring. Estos me hablan de una situación. Confused, amazed, excited, tired y bored me hablan de una persona. He looks confused. Él se ve confundido. She looks tired. Ella se ve cansada. Pero si yo hablo, por ejemplo, the box class is tiring, la clase de box es muy cansada. The movie was boring, la película estaba aburrida. That's a cute cat. We have an example here. I have a new phone. If you can see here, we have first the adjective and then the noun. Primero tenemos el adjetivo que es new y después el objeto que es el teléfono. Also, we can use adjectives after the following verbs. Los adjetivos siempre van a ir después del verbo cuando tengamos estos verbos. Be, become, get, look, sound, taste, smell y feel. El be, que viene siendo am, is o are, dependiendo de quién esté hablando. Y los otros, si se fijan, como look, sound, taste, smell y feel, me hablan de los 5 sentidos. Entonces, todo lo que sea de los 5 sentidos, el adjetivo va a ir después. It is sunny today. I'm getting tired. She looks sad. This tastes delicious. Adjectives describe how somebody or something looks, tastes, sounds, and they describe nouns. On the other hand, the adverbs describe how somebody does something or how something happens. This means we use adverbs to describe verbs. Entonces, los adjetivos nos sirven para describir cosas, objetos, personas, animales, lugares, y los adverbios me sirven para decir cómo sucedió algo o cómo alguien hace algo. Por lo tanto, describen verbos. She has a beautiful voice. Beautiful describes the voice. She sings beautifully. Beautifully describes the verb sings. Entonces, si yo digo, ella tiene una voz muy bonita, estoy hablando de la voz de ella. Pero si yo digo que ella canta muy bonito, estoy hablando de la forma en la que lo hace. She's a very good driver. Good describes the driver, and she drives very well means that is the way she drives. To make an adverb, we usually add "ly" to the adjective. Generalmente, no quiere decir que todos, pero la mayoría de los adverbios llevan la terminación "ly"
que en español equivale a mente. Beautifully, badly, quietly, carefully, sadly. He sings badly. Él canta horriblemente. Why are you talking so quietly? ¿Por qué estás hablando despacio? Aquí no digo despaciamente, ¿va? No existe esa palabra. Drive carefully. Maneja cuidadosamente. Adjectives that end in y usually change to ely in the adverb form. Los adjetivos que terminan en y le vamos a agregar la terminación ily, como angry, angrily, happy, happily, heavy, heavily, noisy, noisily. There are also a few regular adverbs in English for fast, late, hard. The adjective and adverb forms are the same. The adverb form of good is well, fast is the same, late is the same, hard is the same, good is well. Entonces aquí cambia. Adverbs that describe how something is done or how something happens usually come after the verb. Generalmente dice que va a ir después del verbo. It's raining heavily. Quiere decir que está lloviendo muy fuerte o fuertemente. She speaks English well. Ella habla inglés bien. I studied hard last night. Estudié mucho anoche, por eso me estoy durmiendo. But remember, we use adjectives, not adverbs, when describe nouns with be, become, get, seem, look, sound, taste, smell, and feel. Cuando nosotros usamos esos verbos, es muy importante que tengan en cuenta que aquí siempre vamos a usar un adjetivo y no un adverbio. His voice is loud. Pero si yo digo, he speaks loudly, ahí sí tendría que usar el adverbio porque no estoy usando ni el verbo be, ni become, ni get, ni seem, ni ninguno de esos que les mencioné. This song sounds bad. She sings badly. This tastes good. You cook well. Van a lo mismo. Esto sabe muy bien. Tú cocinas bien. Okay, so this is the exercise for adjectives and adverbs lesson. Number 1. Look at the following list of words and which ones are adjectives, which ones are adverbs. Aquí ustedes van a seleccionar si la palabrita que está aquí es adjetivo o es adverbio. We have some examples like tall, that is an adjective, carefully is an adverb. And we have new, well, happy, beautifully. Remember that adjectives, most of them end in ly. Acuérdense que la mayoría de los objetivos terminan en ly, pero no necesariamente. Entonces, por ejemplo, new sería adjective, y así agregando todos los que están en esta parte. Number 2. Read the following sentences, write the adjectives and the nouns they are describing. Entonces, se van a fijar aquí y van a escribir qué adjetivo y qué palabra está describiendo el adjetivo. Por ejemplo, I watched an interesting movie yesterday, like here. The adjective is interesting and the noun is movie, okay? Tenemos aquí abajo, my cousin is working for a big company in Texas. Primero que nada, ¿cuál es el adjetivo? My, pues no, ¿verdad? Cousin es mi primo, está trabajando para una gran compañía en Texas. El único adjetivo que yo voy a tener aquí es big y ese es el que voy a escribir aquí. Con minúscula todo, sin puntos ni mayúsculas. What is the noun? ¿Qué está escribiendo big? Pues company, ¿ok? Y me voy a ir con todos los demás. Primero voy a buscar cuál es el adjetivo a la oración y después voy a ver cuál es el noun o el sustantivo. Cada oración tiene únicamente un adjetivo, entonces es muy fácil lo encontrar. Number 3, look at the pictures and answer the questions about what you see using adjectives from below. Use each adjective once. Tenemos aquí que van a contestar las preguntas usando los adjetivos que tenemos aquí en este box, que es tired, que ya se usó, el que ya se usó no se vuelve a usar, tired, cansado, hard, duro, pesado, cute, lindo, bad, malo, soft, suave,
happy, feliz, relaxing, relajado, beautiful, bonito, terrible, terrible, delicious, delicioso, cloudy, nublado, sweet, dulce, ¿sí? Vamos a hacer oraciones completas. Hay que iniciar con mayúscula y ponerle punto a cada una de las respuestas. Y recuerden que cuando yo llegue a usar el pronombre I, que significa yo, siempre debe de ir con mayúscula. How did the pizza taste? Pues yo puedo decir que la pizza sabía, pues yo digo que estaba buena, ¿verdad? Porque tiene la cara feliz, entonces le voy a poner it tastes delicious. Contestar todos los demás. Aquí me voy a dejar en las imágenes que están aquí del lado izquierdo de la pantalla para poder adivinar o para escribir respuestas que deben ir y que sean correctas. Number 4. Change the adjectives to adverbs. Decíamos que nosotros los adjetivos los podemos convertir en adverbios cuando agregamos la terminación li. Aquí todas las respuestas deben de ir con minúscula, sin punto. Y acuérdense que aquellas adverbios que terminan en y, los adjetivos que terminan en y van a llevar la terminación ili. Los que no, únicamente li. Por ejemplo, happy termina con y, le agregamos ili. Pero quick no, entonces sería quickly, así nada más, con el li. Vamos a ver que hay excepciones, como el good, y hay otros que cambian, ¿verdad? Recuerda esa listita. Number 5. Change the adjectives below to adverbs to complete the following sentences. Los adjetivos que tenemos aquí en los cuadritos los vamos a usar en las oraciones de abajo, pero los vamos a convertir en adverbios con la terminación li. Aquí dice que quiet lo voy a usar 2 veces, ¿sí? Es el que se repite. Entonces tenemos slow, late, loud, beautiful, quiet, heavy, happy, good, hard y angry. The teacher spoke, so it was hard to hear him. Si fue difícil escucharlo, quiere decir que el maestro habló pues muy bajo, muy silencioso. The teacher spoke quietly. Entonces hay que agregarle a estas de acá, las que haya que cambiar, todo con minúsculas, sin puntos en esta parte. Number 6. Do the sentences below need adjectives or adverbs? Use the adjectives in blue or change them to adverbs to complete the sentences. Aquí los que están en azul, ustedes van a decidir si se quedan como adjetivos o si los vamos a poner como adverbios para completar las oraciones. Excuse me, my food is cold. Could you warm it up for me? Could you please speak more loudly? I can hear you. She has a really voice. Entonces, como estoy hablando de la voz, va a quedar igual. Beautiful. Beautiful. Y tenemos otras opciones, por ejemplo, la de Why do you look tired? ¿Verdad? Ahí no lo cambio. ¿Por qué? Porque estoy usando el look. Acuérdense que cuando tengo ciertos verbos como look, como taste, como smell, como el verbo to be, queda igual, ¿sí? En cambio, acá abajo en la E, please stop driving dangerous. Entonces, aquí sí voy a ponerle el li, dangerously. ¿Por qué? Porque el verbo es driving y ese no entra en la lista de los que van seguidos de adjetivos. Recuerden que a partir de esta lección ya no va a haber reapertura de ejercicios. Entonces, tengan mucho cuidado al contestar los ejercicios y denle submit hasta que ya estén 100% seguros de que les va a salir bien, por favor.